Buen día. Bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas en esta primera jornada de la 14 edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional organizada por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Les quiero comentar muy brevemente que estamos muy contentos, especialmente en el acto de apertura, que tuvimos tanta audiencia, no solamente de nuestra provincia, sino también del país y de otros países del mundo que estuvieron siguiendo nuestro acto de apertura. Muy, pero muy contentos, y también quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle a la audiencia que estuvo presente. También agradecerle a todos los expositores, a todos, que han participado, que están participando, y bueno, y en próxima jornada que terminamos el día sábado. 6 jornadas a full con diferentes estéticas. Queremos recordarle que el objetivo de este acontecimiento es que sea propicio para la actualización de los conocimientos científicos y tecnológicos. Como así también creo que es un momento muy especial para compartir las producciones culturales de nuestra provincia, nacionales e internacionales. Hoy, en esta apertura, el magíster ingeniero Mario Figueroa de la Cruz. Pero antes, la moderadora, la ingeniera Diana Solórzano, hará la presentación de nuestro speaker invitado para esta ocasión. Adelante y bienvenida, Diana. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar presente en este segundo día de la Semana de la Ingeniería 2021. Y como nos comentó recién Jorge, vamos a presentar la conferencia Arquitecturas de Data Center, Estructuras, Dimensionamiento y Diseño. La misma estará a cargo por el magíster ingeniero Mario Figueroa de la Cruz, docente de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Algunos aspectos acerca de la conferencia. Los data centers son un componente esencial hoy en todo lo que es infraestructura, en todo lo que se basa el Internet, el comercio digital y las comunicaciones. El continuo crecimiento de ellos requiere de estructuras confiables porque una interrupción en los servicios digitales puede ocasionar consecuencias económicas. En esta oportunidad, esta conferencia mostrará las arquitecturas de diseño más usuales, los componentes tecnológicos que posibilitan la operación y el mantenimiento de los mismos y los beneficios que se logran. Asimismo, me gustaría presentar a nuestro disertante del día de hoy. Es el profesor, maestro, magíster, ingeniero Mario Figueroa de la Cruz. Él es ingeniero eléctrico, orientación electrónica, con especialidades en telecomunicaciones y administración de empresas. Asimismo, posee una maestría en ciencias de la ingeniería. Tiene 29 años de carrera en docencia universitaria, de grado y de posgrado, donde es profesor titular de las cátedras Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías de Redes WAN dentro de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. En la Secretaría de Vinculación Institucional y Transferencia Tecnológica es el director de proyectos eléctricos y electrónicos. En posgrado se desempeña como profesor de la materia Administración de Proyectos de Sistemas de Información en la Maestría de Ingeniería en Sistemas de Información. Es autor de los cursos de posgrado en Telecomunicaciones y Arquitecturas de Redes WAN, de redes de telecomunicaciones avanzadas. Es autor también de 2 libros, Introducción a los sistemas de telefonía celular y del libro Telefonía IP, Centrales Telefónicas Virtuales. Posee numerosos artículos científicos a nivel nacional e internacional. La verdad que es un honor tener presente en esta charla de la Semana de la Ingeniería al profesor. Te cedo la palabra, Mario. Previamente me gustaría indicarle al público de que pueden ir escribiendo en el chat las preguntas que vayan surgiendo y al final de su disertación el profesor va a responder una a una, ¿sí? De sus preguntas. Ahora sí, te cedo la palabra, Mario. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos.
Muchas gracias a Diana y a Jorge por la presentación. Vamos a ver hoy día uno de los temas que yo creo que dentro de las redes está teniendo cada vez mayor crecimiento, que es toda la parte de los centros de datos, o como se dice en inglés, los data centers. Esta temática ha ido con fuerte crecimiento en los últimos quizás 25 años, con muy fuerte crecimiento, pero data de anteriormente esto. O sea, los centros de datos arrancan desde el momento que teníamos sistemas informáticos. Entonces, en esos momentos eso se llamaba los centros de cómputo. Sin más, vamos comenzando la presentación. Voy a empezar compartiendo mi pantalla, así que bien, vamos a empezar a presentar los data centers y centros de datos. Como estaba comentando, los data centers originalmente salen desde el punto de vista informático, fueron los primeros centros de cómputos donde las empresas y entes de gobierno disponían de todo el equipamiento para el procesamiento de la información y donde trabajaba la gente haciendo todo ese tipo de tarea. Básicamente, dando una explicación simple, como está en este slide, es un espacio físico que tiene todas las características necesarias para que pueda funcionar la parte informática. Después veremos que esto va cambiando el concepto, pero hoy se lo sigue usando desde ese punto de vista, cambiando en el sentido de que empresas de carrier en el área de telecomunicaciones y en otro tipo de servicios utilizan centros dedicados exclusivamente a mantener todo este tipo de infraestructura tecnológica que permite la operación, ya sea desde el punto de vista de una empresa informática, de una empresa comercial que genera algo, lo que es la industria, lo que es también la parte de los carriers. Y carrier me refiero a todos los proveedores de servicios de IT, telecomunicaciones, que fueron creciendo con el tiempo. Los data centers, desde el punto de vista abstracto, o sea, desde el punto de vista exclusivo, sigue siendo el concepto de donde están alojados todos los servidores que permiten el procesamiento. Pero vuelvo a repetir, el concepto es mucho más amplio en este aspecto. Básicamente también podemos decir que un data center tiene fuertes beneficios desde el punto de vista económico y operativos también, porque permite, digamos, tener en los data centers toda la infraestructura que pueda tener una empresa. Es decir, los data centers fueron creciendo con el transcurso del tiempo y muchas empresas que originalmente tenían sus pequeños centros de cómputo, sobre todo los que son los carriers y empresas que empezaron a hacer desarrollo de software, fueron viendo que había necesidad en el medio socioeconómico de disponer de espacios donde puedan alojar los servidores de este tipo de empresas, de pymes o de industria. Entonces empezaron a gestionar sus propios espacios para que ellos puedan poner sus equipos. Y eso resultaba muy importante porque permitía de que puedan tener infraestructura de donde ubicar todos estos servidores de las empresas sin que tengan que hacer la inversión inicial. Aparte, también permitía a estos data centers que si había una modificación o necesitaban algún tipo de crecimiento de infraestructura, ellos podían proveer todo esto. Aparece, por ejemplo, también la necesidad del mantenimiento y los data centers dedicados a lo que son servidores o servicios de alojamiento, de equipamiento, tienen capacidades operativas de 7 por 24. Es decir, tienen 7 días, los 24 horas del día, personal especializado para hacer este tipo de data centers. Por eso es que reduce los costos de lo que es el capital humano. Y obviamente, estos grandes centros de datos aceleran el proceso de la puesta en servicio de productos o de nuevos tipos de opciones que se esté presentando en una empresa. Ahora, ¿por qué uno podría pensar en alojar todos los servidores en un data center externo y no en uno propio? Que es uno de los grandes dilemas que se enfrentan los administradores de lo que son las áreas de tecnología o los gerentes de tecnología. Básicamente, vendría a ser que uno se, digamos, transfiere toda la operatoria de un data center a una empresa que se dedica a hacer esto. Eso baja el costo y por otro lado también permite tener un sistema de respaldo.
evita que si hubiese algún problema en un centro de datos propio, ya sea por problemas del tipo siniestro, un problema del tipo que hubiera una falla en el equipamiento, en los grandes centros de datos está mucho más protegido. Hoy también se presenta una situación híbrida donde grandes empresas o entes de gobierno tienen equipos en sus propios centros de datos y además también hacen un respaldo en un centro de datos externo. Y esto es muy importante porque da la segurización para, para el mantenimiento de toda la parte informática. Tengamos en cuenta lo siguiente, uno de los mayores activos que tienen hoy por hoy en empresas y en cualquier tipo de desarrollos sociales o en la parte de gobierno, de lo que es la gobernanza, está dado por los datos. Y no disponer de esto se resulta algo extremadamente complejo para la operatoria diaria. Entonces, es muy importante en el momento del proceso de diseño tener en cuenta este tipo de situación que se presenta. Aquí muestro un par de fotos de lo que algunos siniestros de data center que se ocasionaron. En forma personal, a mí me tocó estar en uno de estos tipos de siniestros, o sea, no ver lo que se ocasionaba, sino ir a ver qué es lo que había sucedido, hacer una auditoría del problema de un data center de gran envergadura de un carrier. Y les puedo garantizar que uno piensa que puede tener todos los sistemas preparados para soportar este tipo de situaciones tan extremas y se da cuenta que no. Que siempre cuando uno es muy extremo se tiene que pensar en el peor de las situaciones para que pueda eventualmente mitigar los daños que se puedan ocasionar. En el esquema este de un data center, básicamente hay una serie de servicios que son los que complementan la estructura. Partamos de la base que primero tiene una estructura civil, que es donde se permite ubicar todos estos centros de datos, toda la parte de servidores, equipamientos de comunicaciones, equipamientos ya sea internos o externos, internos del propio servicio del data center y externos de proveedores que permiten la comunicación de estos supercentros de datos con el exterior. Entonces, básicamente la estructura civil que la soporta tiene que tener capacidades antisísmicas, primer detalle. Además, también tiene que contar con capacidades del tipo de poder soportar influencias de RF o de campos electromagnéticos para que no puedan dañar el equipamiento que esté interno. Eso es la primera etapa. De ahí aparece una situación que es que tiene que tener sistemas de seguridad a nivel del acceso a estos centros de datos. Ese es otro aspecto que se tienen en cuenta, que después vamos a ver en detalle, pero eso también, lo que es la seguridad perimetral, la seguridad de acceso a todos los equipamientos que se encuentran en estos centros de datos. El tercer punto, si podemos ir haciendo un listado, es todo lo que es la seguridad a nivel de lo que es incendio o sistemas que se puedan mitigar los daños que se pueda producir por algún tipo de desperfecto o situación que se presente anómala respecto al servidores o equipamientos que estén internos. El mantenimiento de energía, o sea, la provisión y el mantenimiento es otra situación. La provisión desde el punto de vista de la empresa que provee energía para estos centros de datos y el mantenimiento, es decir, si hay un corte de energía, que los equipos puedan seguir brindando servicio o eventualmente poder hacer un apagado en forma inteligente que no dañe la cantidad de datos que se encuentran adentro. Esto parece algo trivial, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Los centros de datos, independientemente de la infraestructura que tenga, es decir, el tamaño, desde muy pequeños hasta muy grandes, en líneas generales, el mayor consumo de energía que tienen estos centros de datos se lo destina a todo lo que es la refrigeración, que es el último punto que queda. La refrigeración, que es un punto clave dentro de los centros de datos, es importantísima. Si no, los equipos que se pueden ver acá en el diagrama están generando constantemente temperatura, o sea, disipación térmica, y hace que sea extremadamente necesario tener grandes sistemas de refrigeración que permiten mantener una temperatura adecuada de operación. Vuelvo a repetir, la parte de energía mantiene
o sea, los centros de datos, vuelvo a repetir, en líneas generales, ya sea que sean pequeños o grandes, casi el 51 al 55% del consumo es refrigeración. El resto es para todo tipo de servicios que están alojados adentro o lo que es el centro de operaciones de estos centros de datos. Esto en líneas generales. Que después veremos nosotros que hay una serie de directivas que se están buscando para mitigar ese extremo consumo de energía. Este es un pequeño ejemplo del tipo de conectividad dentro de lo que hay en un centro de datos. Tenemos dos tipos de redes que se dan. La comunicación interna de los centros entre los equipamientos de servidores con los storage o con los puntos de interconexión con la nube de Internet o una nube privada, que generalmente son redes LAN que pueden tener diferentes tipos de velocidades. Lo más simple sería un enlace de 10 GB, pasando por 40 y hasta 100 gigabits por segundo. Y algo que aparece acá, entre 16 y 128 gigabits, es el concepto que se llama Fiber Channel, que se utiliza para enlazar todo lo que son los pools de disco, o sea, donde se almacena la información, con los servidores que hacen el procesamiento. Que en líneas generales es lo que se está usando. Eso no implica que haya otro tipo de tecnología. Tenemos diferentes modelos de data center. Tenemos los privados, es decir, una empresa tiene su propio centro de datos, que puede tener el nivel de complejidad que uno pueda pensar, desde algo tan simple como tener un pequeño rack donde tiene un servidor y otros servicios propios de la empresa, como por ejemplo una central telefónica, un switch de distribución de la red, que esos son los privados. Algunas empresas ya tienen un área destinada a hacer el mantenimiento, con aire acondicionado, con sistemas inífugos, con sistemas que sean también de seguridad de acceso, hasta los data centers que yo estaba mostrando recién, que son los multipropósitos. Es decir, orientados a lo que es la infraestructura IT de empresas propias o que sean externos, o sea, que den servicios externos. Y otros también que sean orientados a Internet. Como yo le decía al principio de la conferencia, hay una gran cantidad de centros de datos que crecieron por servicios propios que tenían las empresas que daban algún tipo de infraestructura o servicios de informático hacia terceros. Es decir, una empresa que sea un ISP, que es un Internet Service Provider, o carrier, como las compañías que daban originalmente telefonía, que tenían sus propios centros de procesamiento de datos y de comunicaciones, como su infraestructura estaba lista, nada costó de que ellos destinaran mayor cantidad de espacio para alojar servicios que sean de terceros. Y ahí aparece el concepto de esto que estoy mostrando, que son los data centers multipropósitos. Esto se suele dar en forma general, sobre todo en los carriers y los ISP. Aparecen unas normas, las vamos a pasar muy rápido, que son las que manejan todo lo que es la parte del diseño y lo que es la arquitectura previa a los centros de datos. Puedo marcar dos, que son las que originalmente estaban dentro de todo este gran pool de estándares. Podemos nombrar la TIA 942, que fue la primera que se utilizó para hacer todo lo que es los tipos de data center. Y últimamente estaba la ICREA, la que se legisla principalmente en el 2013 y busca lo que son los data centers ecológicos, o que sean lo más ecológicos posible, por el extremado consumo de energía. Aquí tenemos un poquito de la TIA 942, da básicamente lineamientos de cómo hacer el centro de datos, no a nivel estructural, sino de lo que es cómo se hace el consumo, cómo es el tipo de almacenamiento, cómo es el tipo de energía que se va a estar dando, cómo son el tipo de backup que va a tener ingresos internamente, un poquito de ese tipo de normas. Y la ICREA busca sobre todo lo que son los Green Data Centers, o sea, cómo bajar el consumo de energía dentro de estos grandes centros de datos. Básicamente porque yo les había comentado de que más del 50% del consumo se va solamente a enfriamiento. Y después vamos a ver unos modelos, ya terminando la conferencia, de qué es lo que se está haciendo a nivel mundial. Dentro de estas normas aparece un tipo, un formato para definir los tipos de data center, que están numerados del 1 al 4, aunque también es esto un poco cuestionable, pero a nivel mundial y general se los toma como la base de cómo poder parametrizar estos tipos de data center. Y partimos desde un Tier 1, que es un
centro de datos muy simple. Podemos pensar de nuevo en una empresa que tiene un pequeño rack donde tiene puesto 1 o 2 servidores, donde no tiene backup de ningún tipo, o sea, no tiene backup de disco, no tiene backup de UPS, no tiene sistema de refrigeración, es compartido, por ejemplo, en una sala puede ser contable inclusive, o puede ser una sala que esté haciendo desarrollo y mantenimiento informático. En líneas generales esto es para pequeñas pymes y algunas veces pymes que han crecido empresas que no han hecho el desarrollo a un centro de datos exclusivo. Generalmente, este tipo de empresas se encuentran con la disyuntiva que a medida que van creciendo necesitan hacer una actualización de toda su infraestructura. Esto hace que hagan una reevaluación si ellos hacen la inversión para armar un centro de datos dedicado o confían en un grande centro de datos, como por ejemplo lo que le veníamos mostrando hasta recién. Y esto es una disyuntiva que se presenta en forma constante, no es algo estándar. Y aparecen, bueno, diferentes opciones. Un Tier 2 que ya empieza a tener algunos componentes redundantes, es susceptible a fallos, es decir, si se necesita hacer algún tipo de mantenimiento o hay una falla, toda la infraestructura de comunicaciones y de lo que es la provisión de datos o el acceso a datos se ve fuertemente comprometida. Un Tier 3, hoy por hoy los grandes centros de datos que tiene Argentina son del tipo Tier 3, sobre todo por el tipo de acceso a la energía. Porque para pasar un Tier 4, que es la mayor nivel, necesitan que los centros de datos tengan doble acometida de acceso de energía, es decir, tengan un proveedor que les dé servicios de energía, como pueden ser, si yo lo llevo al caso de Tucumán, que tenemos a EDET, y necesitaría un segundo proveedor de energía, que tendría que ser otra empresa que tenga otro tipo de provisión. Como eso es muy difícil, por lo menos en nuestro país, generalmente son todos del tipo Tier 3 y le dieron ahora también un término intermedio que se llama Tier 3 más, que es cuando ellos tienen todas las características de un Tier 4, pero sigue teniendo un solo proveedor. Entonces, como cumple casi todas las características de un Tier 4, pero le falta solamente 2 proveedores de acceso de energía, ellos siguen siendo Tier 3, pero superior. Básicamente eso es. Pero en el listado original no figura. Por ejemplo, el data center que tiene la empresa ARSAT, que es la empresa estatal, es un Tier 3 más, o sea, que cumple todas las características de un Tier 4, pero tiene un solo proveedor de energía. Ese está en Benavides. Y la verdad que es uno muy avanzado que entró en servicio, si mi memoria no falla, a fines del 2012, principio del 2013. Como les venía comentando, los data centers tienen un área destinada a lo que es conectividad interna y externa. Interna desde el punto de vista que permite las comunicaciones con los servidores de todo lo que es el mundo exterior y lo que es el centro de operaciones, que pueden ser velocidades de 10 hasta 100 gigabits, y lo que es la parte que va hacia lo que es el almacenamiento, que en líneas generales se utilizan sistemas de almacenamiento SAN, que son de área network o área destinada al almacenamiento, que trabaja con un tipo de enlace que se llama Fibre Channel, que está muy difundido a nivel de todo lo que es IT, que puede tener velocidades que comienzan en los 2 GB, que ya prácticamente no hay nada en ese orden, pero pueden llegar hasta 128 gigabits de enlace. Después tenemos lo que es suministro de energía, que yo les venía comentando, que no es solamente el acceso, sino también el soporte si hay un corte de energía, como UPS, por ejemplo, que imaginemos lo siguiente, una UPS para mantener un data center que sea extremadamente grande, va a tener que tener tamaños muy grandes. Entonces ahí muchas veces estas super UPS son un pool de baterías con un sistema de control y pueden llegar a tener una habitación bastante grande. Uno de los data centers más grandes que me tocó conocer, que era el que estaba en Pacheco, que la empresa originalmente se llamaba CubeCore, la UPS era del tamaño de, más o menos para que tengan una idea, si son estudiantes de la Universidad Tecnológica, de 2 aulas de las grandes, de las que soporta hasta 80 alumnos. O sea, 2 aulas de esas, puestos a lo largo, eran uno de los 2 UPS que tenía el data center.
También tiene que tener una estación transformadora propia. Es decir, que si se produce un corte de energía, no solamente la UPS de mantenimiento, sino que tiene que poder proveer de energía. Y esto genera una complicación de que el data center o los centros de datos deben tener provisión propia, es decir, tener grupos generadores propios. Entonces, en el dimensionamiento de la estructura del data center, se tiene en cuenta lo que es el consumo propio, generado, equipamiento que va a tener el consumo, que es que ese va, digamos, va a dimensionar lo que es la UPS interna. Pero para los sistemas de refrigeración aparecen los grupos electrógenos. O sea, tiene que tener capacidad de mantener todo el centro de datos operativo. Porque si no, ¿qué sucedería? Tengo los equipos operativos, pero la temperatura del data center empieza a levantar y seguramente va a haber alguna falla. Dentro del data center aparece el NOC, el Network Operation Center, que es un área que tiene a la gente que hace la supervisión del data center, ve lo que es la operatoria de lo que es la infraestructura en sí misma, es decir, energía, lo que es comunicaciones con el exterior, es decir, a través de diferentes tipos de enlaces con proveedores, donde cada uno pone diferentes tipos de equipamiento. Es decir, como el data center, en el caso que sea un data center público o híbrido, tiene que tener acceso por diferentes proveedores. Entonces va a tener fibra óptica de un carrier A, otra fibra óptica por un carrier B y así. Y entonces hay un área dentro de estos centros de datos que permiten el acceso a estos proveedores. Si hablamos de un data center interno de una empresa que ha hecho su propio desarrollo, se presenta la misma situación, obviamente en menor escala. Entonces, ellos también deben disponer de un área donde pueden acceder las diferentes empresas que dan la comunicación con el exterior. Generalmente también en el NOC están especialistas que ven herramientas muy, muy precisas. Es decir, si el centro de datos no solamente provee espacio físico, sino que provee también máquinas virtuales, provee, por ejemplo, almacenamiento especializado o herramientas de base de datos, generalmente también hay especialistas de este tipo de servicios que están destinando. Como les comentaba también, los sistemas de refrigeración son unos puntos clave. Si no tenemos refrigeración, el centro de datos es imposible. Seguridad, la seguridad varía, generalmente son de un nivel extremadamente alto, no solamente de cámaras, sino que tienen puertas del tipo reja, puertas de acceso, no solamente con acceso biométrico, sino también con tarjetas, con doble control. Hoy por hoy están incorporando cámaras inteligentes que permiten ver si la persona que se acerca viene sola o viene acompañada. Entonces, en forma automática define la apertura o no apertura de las puertas. Esto es bastante nuevo. Por ejemplo, eso es en la seguridad. Sistema anti-incendios, que obviamente es clave. ¿Qué tipo de sistema anti-incendios se puede poner dentro de un centro de datos? Y aquí también volvemos a entrar en un gran mundo que puede variar desde tener pequeños sistemas anti-incendios que sea por matafuego o extintores de incendios, para ser correcto, o sistemas que sean centralizados. Y esto va a depender de el tipo de infraestructura que estemos segurizando y también obviamente de toda la parte económica. Y esto va a condicionar el tipo de categoría del data center o centro de datos que estemos diseñando. En líneas generales, en los grandes centros de datos y en los medianos que dan servicios a terceros, existe lo que se llama un área para clientes, es decir, que si uno puede ir y sentarse y poder trabajar con estos equipos que están adentro, o salas de reunión. Y esto se da hasta inclusive pequeños data centers que dan servicios tercerizados. Los servicios básicos son housing, es decir, un área donde uno puede ir e instalar servidores. Aquí tienen una foto donde están los racks todavía en la etapa previa. Esto es de una empresa local que está haciendo servicios de data center externos. Aparecen estas que se llaman las jaulas de seguridad. Por ejemplo, un área de gobierno que quiere poner sus equipamientos adentro, pero que nadie tenga acceso, sino que solamente use lo que es la infraestructura de soporte, llámese aire acondicionado, energía, sistemas inífugos, pero lo que es digamos, el mantenimiento y la puesta en servicio
lo quieren hacer ellos. Entonces se contrata lo que se llama una jaula, donde solamente el personal especializado y obviamente seleccionado dentro de la empresa puede acceder a este data center. Y después tenemos diferentes tipos de hosting. Hosting básicamente vendría a decir que una empresa contrata a este data center y ellos compran equipamiento o eventualmente, digamos, dentro de la infraestructura de servidores, contrata máquinas virtuales o servidores virtuales o bases de datos virtuales. Esto está muy difundido y hay una gran cantidad de empresas que se dedican a hacer este tipo de servicios hacia terceros. Y esto, digamos, facilita el startup de nuevos tipos de desarrollos, o sea, la puesta en servicio de nuevos tipos de desarrollo, y también del lado de la empresa que contrata todo eso, se olvida de lo que es, digamos, se olvida en líneas generales, de lo que es la actualización tecnológica, ya que queda desligado, o sea, le transfiere hacia la empresa que provee todo esto, toda esta infraestructura. Y aparece un concepto que se llama infraestructura as a service o IaaS, que lo que dice es que se contrata esto, toda esta infraestructura, como servicio. Después vamos a ver que esto se puede evolucionar más a lo que son SaaS, Software as a Service, o puede evolucionar hacia otro tipo de servicio mucho más elevado. Alternativa de vanguardia dentro de los centros de datos, y aquí nombramos, vamos a ir a lo que es ICREA, que es lo que se buscaba, lo que eran los Green Data Centers, que es lo que yo nombré dentro de lo que son las líneas generales para lo que regula los centros de datos. Primero partimos de la base de los data centers en un container. Este es un modelo que salió originalmente para hacer un rápido despliegue en zonas donde no había infraestructura, no era posible poner una infraestructura. Por ejemplo, un nuevo desarrollo que se esté haciendo en una zona minera, donde no era factible poder llegar con infraestructura de comunicaciones y empezaba a ser necesario tener la parte informática. Entonces, ¿cómo hacer todo ese desarrollo? Entonces apareció los containers, los contenedores, que básicamente tienen adentro todo el equipamiento necesario para que puedan poner en servicio un área informática. En la foto inferior se ve cómo se lleva uno de estos containers, un data center container, y se lo transporta. Se lo pone en un camión, se lo lleva a sitio, se lo instala y ya está todo listo para entrar en funcionamiento. Este modelo después vemos que lo usaron grandes data centers para, digamos, particionar el espacio operativo que tienen internamente. Si yo veo una foto aquí del medio donde se encuentran dos containers uno encima de otro dentro de una gran sala, uno puede pensar que que están previos a ser transportados, que podría ser una opción. La otra opción sería que directamente se pone la gran sala, que es mucho más simple estructuralmente hablando, y se van poniendo gran cantidad de contenedores y subdividiendo la capacidad del data center. Y esta sala, o digamos este espacio, pasa de ser un área que no estaba preparada para soportar un data center de gran infraestructura a una que tiene características listas. Bueno, aquí estamos mostrando unas fotos de un container, un data center container, que como podrán ver tienen toda la infraestructura lista, tanto de comunicaciones como de servidores, como todo lo que es los vínculos para que pueda entrar en servicio. Aparece una idea, como siempre estamos buscando que los data centers sean del tipo lo más green posible, es decir, que permiten el ahorro. Hubo una serie de desarrollos que se hicieron dentro de diferentes empresas, y una de las que fueran más innovadoras fue la empresa Microsoft con el proyecto NATIC, que lo que ellos buscaron es decir, bueno, si el problema es el enfriamiento, ¿por qué no desarrolla un data center que pueda estar constantemente sumergido, o sea, que pueda estar enfriado? Es decir, que ahorre energía en lo que es el enfriamiento. Entonces desarrolló unos, digamos, contenedores circulares, cilíndricos, como está mostrado en la figura, que fueron sumergidos a una determinada profundidad muy cerca de la costa y obviamente vinculados a través de diferentes medios físicos como fibra óptica y sistemas de
energía, preparado para estar en áreas sumergidas. Y de esta manera, el sistema estaba constantemente refrigerado. Este proyecto fue puesto en servicio durante el año 2018 y en septiembre del año 2020 fue extraído y se vio que funcionaba realmente bien. Por ahora está solamente en proyecto. Otra de las ideas que surgen es decir, bueno, si de los grandes problemas que tienen los data centers, que son, primero, lo que es la refrigeración. Segundo, lo que es el espacio operativo. Es decir, si yo necesito un gran espacio operativo, llámese un área muy grande, si son data centers de gran capacidad, necesito adquirir terrenos. Entonces, una de las ideas que utilizó la empresa IDS, que es la International Data Security, fue decir, bueno, ¿por qué no contrato un barco antiguo, lo lleno de container, como muestra la figura superior, y lo pongo muy cerca de la costa, porque necesito tener comunicación? Los mismos motores del barco, los diésel, permiten dar toda la energía. Y además también podemos utilizar sistemas que sean inteligentes, como green, por ejemplo, utilizar las olas para producir energía alternativa, por ejemplo, para iluminación. Entonces, bueno, surgió todo un proyecto que originalmente iban a ser 50 data centers en un barco, pero bueno, fueron después por diferentes situaciones, tanto económicas como de desarrollo de esta empresa, lo fue relegando. Pero durante el año 2020, la empresa Nautilus Data Technology desarrolló un data center, que es el que está en la foto inferior, que ya tiene todo operativo, un gran espacio destinado a todo lo que es el almacenamiento, y ellos, primero, aprovechan el agua para hacer todo el sistema de enfriamiento, y segundo, ahorran todo el pago que tuvieron para comprar el espacio, es decir, no compran terreno, tienen un barco anclado, pagarán los impuestos que corresponden, pero no necesitan estar adquiriendo un espacio físico para eso. Y como si pueden ver en la foto, está muy cerca de la orilla, prácticamente es solamente la parte impositiva que lo rija el lugar. Y otro de lo nuevo que se hizo, ya tiene sus años, el año 2014, es decir, si el problema es el enfriamiento, ¿por qué no poner un data center lo más cerca del círculo polar ártico? Entonces, uno de los precursores fue Facebook. Después vamos a ver que existe otras ideas que se fueron desarrollando, pero lo vamos a tomar de ejemplo a ellos, que Facebook lo que hizo fue trabajó desarrollando un nuevo data center en la ciudad de Lulea. Entonces desarrolló un polo para, digamos, poner un centro de datos de gran capacidad, aprovechando la zona que es extremadamente fría. Obviamente aquí había un fuerte ahorro de energía en refrigeración, pero también generó un desarrollo social en el aspecto de que mucho personal de esta población trabajaba en el centro de datos. Y además también ellos propiciaron la creación de carreras propias para que sean personal técnico en este centro de datos. O sea, tuvo una simbiosis en el sentido de desarrollar un nuevo tipo de situación que no estaba contemplada en una ciudad tan alejada de los centros urbanos principales. China sé que también está analizando desarrollar un centro de datos en la zona polar. Los otros centros de datos como Google o como muy grandes como Amazon tienen data centers muy próximos a las zonas de dique para aprovechar la energía económica que tienen los diques, o sea, las centrales hidroeléctricas, y aprovechar el agua para el enfriamiento. Y esto lo convierte en el concepto que yo había nombrado, que se llama los Green Data Centers. Bueno, esto fue una visión súper rápida de lo que fue centros de datos. Sé que estamos con tiempo muy limitado, así que bueno, podría continuar, pero lo dejo por el momento hasta acá. Muchísimas gracias, Mario. Excelente, hermosa la presentación. Aquí han comentado, han realizado algunas consultas. Bien, vamos a ir leyendo a ver cómo vamos respondiendo. Gustavo pregunta, además de las medidas de seguridad física de los data centers, ¿cuentan con cláusulas del tipo legal?
como seguros para cubrirse en caso de problemas? En líneas generales sí, porque lo que uno cuando hace la contratación dentro del centro de datos es como un sistema de alquiler, es decir, uno alquila el espacio y transfiere lo que es la responsabilidad al data center. Entonces, en la contratación de los servicios hay cláusulas de confidencialidad primero y segundo de lo que es la segurización, es decir, que la empresa que brinda estos servicios se compromete a mantenerlos y obviamente hay una serie de penalización, pero digamos es el caso extremo, porque lo importante es que toda la infraestructura que tiene una empresa que la está llevando hacia un proveedor, confíe en el proveedor. Lo que más le importa es el mantenimiento de servicio y los datos. Así que sí, sí existe. Miguel Ángel consulta qué oportunidades presentan la instalación de empresas que brinden el servicio de data center para lo que es provincia del NOA. Bueno, hay un punto que se venía trabajando hace bastante, es que el NOA no tiene un centro de datos destinado exclusivamente para el NOA, no hay. Hay varios proyectos que se hicieron, tanto del área de gobierno, porque es un punto crítico tanto en gobierno como para las empresas privadas, de poder tener un centro de datos general. Y estoy hablando del NOA en líneas generales, porque si no, los más próximos que nos queda es Córdoba, Rosario o eventualmente, obviamente, Buenos Aires. Pero en el interior, desarrollos grandes no hay. Entonces, algunos ISP locales fueron cambiando, están mutando su infraestructura, y de hecho estoy trabajando con uno de estos ISP que obviamente tenía mucha infraestructura propia para sus propios servicios, y lo tenía tan bien que pasar a hacer un data center que brinde servicios a terceros era un paso solamente estructural, no era físico. Obviamente hubo que hacer toda una adecuación de lo que eran los grupos electrógenos, UPS, bueno, toda la parte, digamos, más, digamos, el mantenimiento de energía. Pero la parte de edilicia estaban dado, y con la necesidad de un data center local empezaron a evaluar y hoy ya tienen uno listo. Esto, vuelvo a repetir, con el crecimiento que hay a nivel regional, obviamente va a quedar en muy poco tiempo, digamos, con necesidades propias de seguir creciendo. Pero sí, es necesario y el norte no lo tiene. Así es, así es. Y esta que está interesante, que también está preguntando Miguel, es qué perfil debe tener el profesional que pueda desarrollar su actividad en los data centers. ¿Qué nuevos conocimientos o competencias se requieren para este perfil? Bien, para responderle a Miguel, los data centers tienen diferentes perfiles de profesionales que trabajan internamente. Desde un profesional netamente técnico, que sean la gente que hace infraestructura, es decir, ver equipamiento físico, sin entrar a hacer la parte lógica, que hace la instalación del equipamiento, instalación de cableado, instalación de la parte eléctrica. Y ese es un perfil que se necesita y tiene una fuerte demanda. Por otro lado, tenemos el perfil que es el especialista en infraestructura virtual, es decir, lo que configura los servidores, lo que configura los storage, lo que configura las VPN. Entonces, yo estoy ahí trabajando sobre todo en la capa física. Pero si yo me subo una capa superior, lo que es los servicios que se dan a tercero, ya empiezo a tener los ingenieros de IT, que son los que arman toda la infraestructura de la empresa con la infraestructura propia, y después tenemos los especialistas de un tema puntual. Por ejemplo, el especialista que trabaja con base de datos. Y dentro de base de datos, generalmente hay ya especialidades de nicho. Por ejemplo, alguien que sea un experto en una base de datos como Oracle o SQL o sistemas operativos. Entonces, hay diferentes estamentos que muchas veces lo cumplen un doble rol, es decir, que un profesional tiene un doble rol, el rol de ingeniero en desarrollos de cloud, más el desarrollo propio de lo que son las bases de datos, de toda la parte más de la aplicación. Y por otro lado tenemos el rol netamente técnico, que también se solapa con el que hace la parte de puesta en servicio. Y si a eso le sumo al personal de comunicaciones o de telecomunicaciones, pero no del punto de vista de la infraestructura física, sino del punto de vista de la configuración de los switch de core, de los routers de core,
Bueno, empezamos a sumarlo. En líneas generales, les respondo a todo, conseguir personal que tenga una formación de este tipo se ha vuelto extremadamente compleja. No se consigue en forma tan simple. Y es una constante que las empresas están buscando estos profesionales. También no hay dentro del ámbito del NOA gran cantidad de empresas que estén dedicadas a esto. Pero sí sucede que estas empresas que lo hacen no consiguen personal. Entonces hay una situación que se está presentando a nivel regional. Así es, terminan formando, tomándolos y formándolos, exactamente. Sí. Así es, Diana, exactamente. Es como vos lo decís. Toman a profesionales, por ejemplo, jóvenes de ingeniería, de las diferentes ramas, computación, informática, sistemas de información o telecomunicación, en el caso que consigan, con una formación de base que da la universidad, que en líneas generales salen bastante bien, y después lo llevan y lo terminan de, digamos, adecuar a sus necesidades personales. Entonces, sí, hay una formación posterior. Así es. Hay muchas preguntas, Mario. La verdad que ha generado mucho interés la presentación. Y hay una pregunta de Roberto, hablando del tema de seguridad. Por ejemplo, habla del mantenimiento de la integridad de los datos que es confiado al data center. Bien. ¿Cómo se maneja eso a través de avales jurídicos? O sea, hay varias preguntas que están relacionadas con esto de subir toda la información de una empresa y confiarla a estos data centers. ¿Qué seguridad a nivel de integridad de datos existe? Bien, Diana, es muy importante esa pregunta porque en poco te regula la forma en que se trabaja en los centros de datos. Uno tiene diferentes, digamos, pautas y diferentes tipos de contratos que se dan con los centros de datos. Por ejemplo, los bancos, un caso de un banco que no confía, básicamente por su estructura, absolutamente nada en nadie que toque su propia infraestructura y sus datos, pero sí confía en la estructura de soporte de los data centers, lo que ellos hacen, y creo que también lo haría un ente de gobierno, es decir, contrato el espacio físico de un tercero, obviamente, porque ya tiene toda esa infraestructura lista. Llevarla adelante costaría muchísimo. La cierro, llevo mis equipos, mi gente, y utilizo el espacio de ese data center. O sea, la empresa, o en este caso un ente bancario o un ente gubernamental, sigue siendo dueño absolutamente de todo propio. Y nadie del data center lo puede tocar. De hecho, hasta para poder cambiar un disco o para poder hacer una conexión dentro de la red, tiene que ir personal propio del banco o personal, en este caso, de un ente de gobierno. Y este es un formato que lo utilizan básicamente lo que yo estaba comentando, entes de gobierno o entes bancarios. Y hay varios casos en Argentina de eso. Ese es un modelo. Y ellos dicen, no, yo te contrato aire acondicionado, tu seguridad. Hay veces que ellos ponen su propia seguridad, es decir, ponen las jaulas que yo había mostrado y ponen sus accesos biométricos propios. No lo controla el data center, lo controlan ellos. Pero sí necesitan las UPS, los sistemas de refrigeración, el edificio antisísmico, necesitan los pisos técnicos, bueno, toda esa infraestructura de soporte. Ese es un modelo. El otro modelo es un modelo híbrido, es decir, compro mis propios servidores, yo tengo acceso a los servidores, o sea, empresa tiene acceso a los servidores, pero la parte física de los servidores, lo que son los discos o alguna conexión dentro, lo hace el data center. Eso en la jerga de los ISP o de los carriers que tienen servicio de data center se llama manos remotas, porque no tienen personal destinado a eso, sino que contratan a que lo haga un tercero. Y reciben orden de, por ejemplo, el administrador de IT, que va de la empresa o del gobierno, y le dicen vaya y haga tal cosa, para no tener un personal propio. Pero el servidor sigue siendo de la empresa o del ente de gobierno, donde el acceso, seguridad, claves, todo lo maneja un tercero. Y existe la tercera opción de contratos, que es decir, compro un servidor virtual, perdón, hay una cuarta opción, que es digamos, software as a service, o sea, decir que yo contrato directamente toda la plataforma, doy mis datos a un tercero y él me administra todo, que es el caso más extremo, pero en el medio también existe una versión similar a software as a service, que sería
que contrata los servidores virtuales, el sistema de almacenamiento de un tercero, obviamente, pero quien administra las aplicaciones y quien administra los datos es la empresa o ente de gobierno. Y el último caso es el que yo les he nombrado, o sea, compra la aplicación entera y transfiere los datos. Esto es muy cuestionado, lo que vos comentabas, Diana, y lo que preguntaban, porque muchas veces se dice, bueno, ¿qué pasa si el contrato se me termina? ¿Cómo recupero mi información? O cómo si yo me quiero ir a otro proveedor, puedo llevar mi información. En líneas generales, las empresas suelen hacer contratos de confidencialidad, vuelvo a repetir, y de recuperación de información. Y el tipo de servicio que uno esté contratando, valga la redundancia, va a estar dado en función de cuán visible o cuán necesario es tener los servicios puestos en un tercero. Entonces, va a ir variando. Por ejemplo, uno dice, sí, está bien, todos los contratos están bien, ellos me garantizan confidencialidad de datos, me parece todo bien, pero yo prefiero tener mi propio servidor. O prefiero, obviamente contrato todo un tercero, pero, o prefiero tener mi propia jaula y que nadie me toque mis cosas. Eso se da. Sí, Tucumán es como que todavía en la región NOA tienen ese temor, aparte de que, bueno, hay que saber armar los contratos, tener toda la conformidad de los abogados, tener abogados formados en todo lo que es este aspecto legal, ¿sí? ¿Dónde están los data centers? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Sí? Todavía, exacto, hay muchos temas en donde se requiere para toda la región NOA la formación de abogados que puedan acompañar tanto empresas gubernamentales en este proceso, ¿no? Sí. Sí, exactamente, Diana, es como vos lo decís, falta un poquito esa parte. La verdad que, bueno, hay varias preguntas interesantes. Por ejemplo, acá de la Universidad Tecnológica de General Pacheco, están preguntando si hay intención sobre la estandarización de los mini data centers de cada una de las facultades regionales de la UTN. Que Bueno, la mayoría estamos en Tier 1, nos está indicando el profesor. ¿Sí? Bien, ahí el que conoce mucho más la parte del data center en la UTN es el ingeniero Gustavo Maigua, que es el secretario de TICS de nuestra universidad. Ahí sí es verdad, y lo que preguntaban, las facultades fueron creciendo con pequeños centros de datos y fueron migrando en función de cómo recibieron todos los ingresos económicos para llevarlos adelante. En algunos casos hay que están más atrasados, otros casos tienen áreas destinadas. Eso lo vivimos nosotros como UTN FRT, que comenzamos con un pequeño centro de datos y por necesidades propias tuvimos que crecer. Hoy nuestra UTN, voy a hacer el caso nuestro, para responder un poquito a la respuesta externa, tenemos un segundo centro de datos incipiente que está en Concepción, donde nosotros tenemos una unidad académica, que hicimos un convenio con una prestadora de servicios, un ISP en este caso, y el ISP, nosotros dimos espacio operativo que teníamos, y el ISP tenía que hacer un desarrollo propio, entonces hicimos los convenios adecuados para que ellos pongan infraestructura, aire acondicionado, sistemas de UPS y seguridad, obviamente para sus propios rack, y nosotros como universidad teníamos nuestros propios rack para los servicios propios nuestros. Entonces, en esta simbiosis de necesidades, logramos un acuerdo, vuelvo a repetir, es incipiente porque lleva un año, pero que sí va a ser beneficioso para los dos, porque la UTN, comprar toda la infraestructura propia, resultaba extremadamente costoso, pero por otro lado también teníamos necesidades, y por el lado de la empresa necesitaba un espacio físico, que eso lo he nombrado varias veces, y era el punto adecuado de unión. Si esto yo lo llevo a otras facultades de nuestra propia universidad, es una situación que se podría contemplar, hacer ese tipo de simbiosis. Pero obviamente siempre va de la mano de la Secretaría de TICS, donde el ingeniero Maigua es quien es el que, digamos, da los lineamientos en forma general. Y en forma normal, nosotros hicimos consulta, está muy abierto a aceptar todo este tipo de ideas, siempre y cuando, algo que ha planteado Diana, la confidencialidad de la información de la universidad sea propia, o sea, no la tercerizamos, para ser realista.
Así es, así es. Muchísimas gracias. La verdad que ahí están agradeciendo por la respuesta que estuviste dando. Hay muchas preguntas, Mario. El tiempo es limitado. También hay mucho agradecimiento por la oportunidad de escucharte, por la claridad con la que también expresaste la presentación. Así que varias de estas preguntas las vamos a pasar al profesor Mario Figueroa de la Cruz para que puedan todos tener sus respuestas. Después las vamos a pasar por mail. Y quería agradecerte nuevamente por esta presentación, agradecerle a todos los que están presentes y bueno, vamos a dar continuidad a la siguiente charla, ¿sí? Les pedimos que puedan estar presentes en las siguientes charlas, son de sumo interés, así que agradecerles a todos, ¿sí? Muchísimas gracias. Sí, muchas Mario. gracias, Diana, y muchas gracias a todos por poder participar, y fue un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir la Semana del Ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional.